Listo, empecé a grabar. ¿Ustedes recuerdan por qué estamos haciendo este especial de la Biblia en septiembre? ¿Cierto? Y Natalia está como haciendo caritas. De que sí sabe. ¿Cierto que sí? Dígalo, dígalo. O Julián, lo que sea. Como sea. ¿Sí se acuerdan por qué? Sí, yo sí me acuerdo, pues yo creo. Porque finalizando septiembre, que no me acuerdo, será el último día, es la Sí, fiesta de San Jerónimo. listo, eso es, muy bien. Y San Jerónimo se encargó de un trabajo muy arduo en su tiempo, le llevó varios años de su vida, que fue hacer la traducción de la Biblia en sus idiomas originales, que como ustedes ya lo saben y lo están repitiendo ahí en la cabeza, son el hebreo, el arameo y el griego, ¿cierto? Tienen cara que ahí mismo se lo saben. Bueno, voy a contarles un pedacito de historia, voy a tratarla, tengo una historia que es un poquito larguita de San Jerónimo, pero en estos días les voy contando de a pedacitos. Y este primero dice que San Jerónimo estudió latín bajo la dirección del más famoso profesor de su tiempo, Donato, el cual hablaba latín a la perfección, pero Donato era pagano, es decir, no era un creyente cristiano. Esta instrucción recibida de un hombre muy instruido, pero no creyente, llevó a Jerónimo a llegar a ser un gran latinista y muy buen conocedor del griego y de otros idiomas, pero muy poco conocedor de los libros espirituales y religiosos. Pasaba horas y días leyendo y aprendiendo de memoria a grandes autores latinos, Cicerón, Virgilio, Horacio y Tácito, y autores griegos como Homero y Platón. Pero San Jerónimo no dedicaba tiempo a leer libros religiosos que lo pudieran volver más espiritual. Para que vea que vamos en el camino de San Jerónimo, nosotros que estamos viendo por allá novelas y ¿cómo se llama la novela de esta hora? Bueno, yo no sé porque yo no veo novelas. O se están viendo, ¿cómo se llama el de la reblujada? Bella Calamidades. Bueno, así le tocó también a San Jerónimo empezar en medio de un ambiente en que había mucha literatura, pero no toda ella era desde su fe cristiana. Entonces fue muy influenciado desde lo pagano, pero muy bien educado, ¿sí? Entonces sabía latín muy bien. Recuerden que entonces él hizo la traducción al latín, la traducción que nosotros conocemos como la Vulgata. La Vulgata quiere decir la del vulgo, la del pueblo, la que fácilmente podían leer la gente del imperio, ¿cierto? La gente del común, bueno, y ni de tan común, porque pues en esos primeros siglos, como les decía también la otra vez, no es fácil la educación, es guardado solamente para las élites. Vamos entonces a hacer nuestra oración pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine en esta noche para descubrir en el conocimiento que tenemos acerca de la Sagrada Escritura, descubrir ahí la palabra de Dios. Voy a compartirles esta otra oración. La semana pasada estuvimos compartiendo la secuencia al Espíritu Santo y eh, aquí voy a compartirles una de un cardenal francés, que es el cardenal Verdier. Entonces vamos a disponernos. Si alguien quiere ayudarnos con la lectura y la oración esta oración al Espíritu Santo, pues muy chévere ahí escuchar varias voces. ¿Quién quiere hacerla? Tan tímidos. Yo. Dale, dale. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia satisfacción.
a santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En un momentico de silencio vamos a volver a repasar esa oración mentalmente, fijándonos en aquella frasecita o palabra que el Espíritu Santo nos puso en el corazón, que va a ser su actuar en esta noche. Démonos el silencio para acoger la oración y para decirle al Espíritu Santo que estamos dispuestos a ser tierra fértil para eso que Él quiere poner en nosotros. A ti, Espíritu Santo, te damos gracias porque vas haciendo tu obra, poquitos en nosotros, nos vas acercando a la palabra de Dios y vas sellando en nuestro corazón esa certeza de que caminamos como hijos de Dios. Danos la confianza, danos la sabiduría, danos la capacidad de hoy acercarnos al encuentro con la palabra de Dios y de ella tener unas entrañas como las de María, capaces de acoger, capaces de perseverar, de dar fruto, de guardar en el corazón, pero de poner por obra. Mamita María, te pedimos que nos acompañes cada vez que viajamos, cada vez que nos aventuramos, cada vez que nos sumergimos en el estudio de la Sagrada Escritura. Llévanos en tu corazón y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, voy a compartir entonces, como para retomar esta semana. A ver, yo veo quién está por aquí nuevo. Está Luis. Hola Luis, ¿cómo estás? Amparo, ¿tú estuviste, Amparo, la semana pasada? Yo creo que sí. Activa el micrófono porque si no, no las escucho. Bueno, esta semana les compartí que íbamos a mirar con un poquito más de acercamiento desde algo que es muy importante, que es la inspiración y cómo acercarnos a una lectura de la Sagrada Escritura. La intención no es aprender todos los textos de la Sagrada Escritura cómo se interpretan, no, sino dar unas características generales que por lo menos nos quiten ciertos mitos y ciertas formas nocivas de acercarnos a la Sagrada Escritura, ¿cierto? De no ir simplemente a sacar un texto y entonces decía, este rey desenvainó la espada y le cortó la cabeza al otro, entonces yo voy a ir a hacer lo mismo porque en la palabra lo dice, ¿no? Entonces, es tener como esa noción de lo valioso que es la Sagrada Escritura. Yo creo que los que estuvimos la semana pasada vimos que había un montón de información y es que esto de la palabra de Dios no es cualquier cosa, ¿cierto? Y no fue que un rayo lo mandó del cielo y no es algo mágico, que tiene mucha, pero mucha riqueza, como un libro sagrado, que tiene mucha riqueza, sobre todo en la iglesia, porque es palabra de Dios que nos habla, que tiene mucha riqueza a través de la historia. Entonces, acerquémonos con esa delicadeza. Les estoy compartiendo aquí algo que vamos a retomar porque es muy importante que demos otra vez la vueltecita por acá. Recuerdan que hablábamos la semana pasada de los autores de la Sagrada Escritura. ¿Quiénes son los autores de la Biblia? ¿Quién los recuerda? Les voy a preguntar bastante y que lean bastante para que no se me queden callados. ¿Quiénes son los autores de la Biblia? Los apóstoles. No, sí, no sé. Me tienen que responder sí, sí, si no, no saben. No, señora, no son los apóstoles.
Bueno, Aleja, ¿recuerdas de pronto quiénes son? ¿O no? No sabes. Em, pues digamos que, voy en mis palabras, el autor Dale, intelectual, dale, es que aquí estamos para compartir y si hay que repetir, repetimos y no hay problema con eso. Listo, dale. el autor intelectual es Dios y ¿Sí? utilizó a, digamos que a unas personas que son los agiógrafos Sí. para que realizaran el escrito con la inspiración del Espíritu Santo. Súper. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a retomar esos dos elementos. Gracias, Alejandra. Dice la Dei Verbum que la Iglesia ha aceptado todos los libros que hay en la Sagrada Escritura, que son los 73 libros, los ha aceptado enteros, Antiguo y Nuevo Testamento, con todas sus partes. Aquí está escrita ese pedacito de la Dei Verbum. Dice, porque escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales se le han entregado a la misma Iglesia. Pero en la redacción de los libros sagrados, Dios eligió a hombres que utilizó usando de sus propias facultades y medios, de forma que, obrando Él en ellos y por ellos, escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que Él quería. Entonces empieza a hablar y deja definido eso de que Dios tenía una intención, tiene sobre todo el regalo de la inspiración, que es lo que vamos a tratar hoy, y lo ha entregado a hombres y a través de ellos, en ellos, por ellos, escribieron. Y son verdaderos autores, los agiógrafos, como dice Alejandra, ¿cierto? Los autores sagrados que son los agiógrafos. Hay dos símbolos acá, el símbolo de Dios como verdadero autor, ¿cierto? Y el símbolo de los agiógrafos. Aquí me quedó doble el título. Este es el de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice esta partecita de Dios como autor? Aquí, me perdonan, me quedó el título, ese título no va acá, este es Dios como autor. Entonces, algo muy importante de Dios como autor. En los escritos, sobre todo en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar la palabra, lo asegura el Señor, lo dice el Señor, o esta expresión de oráculo del Señor. Vamos a encontrar muchas veces en la profecía. ¿Qué es eso de oráculo del Señor? De verdad lo dice el Señor lo afirma. Es justamente ese escrito que confirma que ese mensaje viene de Dios, ¿sí? Y es repetitivo en diferentes escritos, es que es el Señor el que lo afirma. Entonces, detrás del mensaje no está solamente la palabra y la afirmación humana, sino la promesa, sino la verdad de Dios, sino la palabra de Dios que quiere confirmar un hecho. ¿Sí? Ya hay conciencia de que el mensaje es de Dios. Otra cosa muy importante. En el Nuevo Testamento, sobre todo, si hemos leído, si hemos percibido en Mateo, se va a decir esta frase. Todo esto se dio para que se cumpliera la escritura, para que se cumpliera la escritura. Es que la escritura se cumple porque viene de Dios. Entonces, la certeza de que se va a cumplir la escritura, de que se cumple la escritura, sobre todo en el Nuevo Testamento, es porque viene de Dios, porque la comunidad, porque el pueblo de Israel sabe y confirma que esa palabra viene de Dios, que no es obra humana. Otra cosa importante con Dios como autor. La comunidad escucha la voz de Dios y confirma que lo que escucha es voz de Dios. Así hayamos visto en el Antiguo Testamento la infidelidad del pueblo de Israel. Así veamos que en el Nuevo Testamento, como en estos días, los fariseos, los escribas, escuchan a Jesús y les da como un ardor, se asombran porque él tiene como que autoridad cuando habla, les causa curiosidad, les causa como cierto escozor, ¿cierto? Les da como cierta piquiña, que Jesús hable y actúe. ¿Sí? Claro, la comunidad escucha y confirma que lo que está ahí es la voz de Dios que habla. ¿Sí? Incluso con los enemigos de Jesús, escuchan a Jesús y ahí está la voz de Dios. Entonces, en la Sagrada Escritura, la comunidad logra celebrar esa voz de Dios que lleva a la salvación, ¿sí?
que lleva a la conversión, que lleva a la sanación, que lleva a la misericordia, que lleva al corregir, ¿sí? Ahí está la voz de Dios como autor. Y algo aquí para finalizar, la palabra autor significa quien es causa de alguna cosa, ¿cierto? Este fue el que originó que eso se diera. Dios ha sido el origen, la causa para que el santo escritor escriba. Dios ha asistido con la inspiración, pero Dios ha sido el que genera que se escriba lo que está en la Biblia, ¿sí? O sea, si algo se escribió, no es para describir situaciones comunes y corrientes, ni para hablar de la cultura solamente, sino porque Dios es el sentido de toda la escritura. Si se va a escribir de algo, es sobre Dios y sobre la experiencia de Dios en el caminar humano. Y aquí está la parte de los agiógrafos como autores. ¿Qué tiene como esa parte de los agiógrafos? Pues primero que los santos escritores son de diferentes épocas. La semana pasada vimos esos 1100, 1200 años de proceso de redacción de la Sagrada Escritura. Tienen diferentes estilos, tienen diferentes estilos. Por eso existe lo que conocemos como géneros literarios, que unos textos nos parecen que están haciendo una narración de una historia de algún rey. Y hay otro libro que nos cuenta como un cuentecito. Y hay otro libro que nos dice dichos. Y hay otro libro como El Cantar de los Cantares, nos decían la semana pasada, que es como un libro de amor. Y hay otro libro, por ejemplo, tiene lamentaciones, ¿cierto? Que tiene como cantos, pero de lamentación. Y hay otro que es poético, como los salmos, ¿cierto? Como que se canta una alabanza a Dios, o se cantan las tristezas a Dios. Entonces hay diferentes estilos. También hay diferentes mentalidades, claro, hay diferentes genios. Entonces, Dios está actuando a través de seres humanos comunes y corrientes, de diferentes épocas, estilos y maneras de ser. Los agiógrafos son auténticos responsables de lo que escribieron, son responsables de lo que escribieron. Ahorita, con el tema de la verdad, que vamos a llevar también a la inspiración y a la verdad contenida en la Sagrada Escritura, vamos a ver un poquito más de cerca eso. Ellos son los responsables de lo que escribieron, asumieron una intención. Y esto es muy importante que nos quede claro. Ellos tienen una intención. Los santos escritores tienen una intención. La intención en su fuente es Dios, pero tienen también su inteligencia. Ahorita Alejandra decía que había una, que Dios era como el autor intelectual. Sí, pero pudiéramos trasladar ese intelectual, hablando del intelecto, de la inteligencia, como la propia de los autores, de los hombres que escribieron la Sagrada Escritura. Entonces, la inteligencia es no solamente pues, una cualidad que da Dios, sino que la tienen ya los escritores y tienen una intención al escribir cada uno de los libros. ¿Sí? Y Dios los va conduciendo. Otra cosa, actúan de acuerdo a un ambiente y a unas circunstancias. Entonces, no vamos a encontrar que hablan sobre elaborar arepas, porque no eran paisas, ni eran americanos y cultivaban el maíz, sino que nos van a hablar de pan, ¿sí? Nos van a hablar de panasia. Y no nos van a hablar acá de jugo de mora, sino de vino, ¿sí? Porque tiene un ambiente, unas circunstancias y una cultura correspondiente pues a su lugar, a su espacio, su tiempo. La atribución del texto muchas veces no coincide. La atribución de quién es el autor del libro muchas veces no coincide. Por mucho tiempo, yo creo que alguna rama todavía muy ortodoxa de los judíos considera que, por ejemplo, el Pentateuco, recordemos que son los 5 primeros libros de la Biblia que nos hablan de la ley de Dios y de cómo Dios salva al pueblo de Egipto. Ese Pentateuco todavía asumen que Moisés escribió esos 5 libros. El estudio científico de la Biblia nos dice que Moisés no escribió nada, ¿sí? Él no es el autor
de esos textos. Y además, el Pentateuco tiene un rango de escritura tan amplio que no le hubiera alcanzado 1 o 2, 3 vidas a Moisés para escribirlo, ¿sí? Entonces, la atribución de muchos textos muchas veces no coinciden con un solo autor. Y por eso está la última parte que dice acá, que hay casos de autoría social, de carácter social. Hay libros que definitivamente han progresado en el tiempo y no pudiéramos decir que tienen un solo autor ni 2 autores, sino que es toda una comunidad que ha tenido un estilo para dejar progresar esa revelación de Dios, eso que Dios nos quiere mostrar, esa salvación de Dios, la ha dejado progresar y la ha dejado consolidar como comunidad. ¿Sí? Entonces miren que este tema es muy complejo, pero muy chévere, nos abre como la mentalidad. ¿Cierto? Esto que muchas veces vemos que la Biblia, que no me puedo acercar, que si la conozco, que si me enloquezco, que si tiene algo mágico, no. Esto hay que verlo un poquito más detenidamente para que veamos que es más real, más cercano y más de nosotros, el común. Y así lo vamos a entender y vamos a tener más delicadeza al acercarnos a ella. Vamos a comenzar con esto de la inspiración de la Sagrada Escritura. Por favor, me ayudan con la búsqueda de quién quiere leer ese texto bíblico. ¿Cómo se dice ese texto bíblico? Arriésguense, pues, sobre todo los que apenas están aprendiendo lo de cómo decir un capítulo, un versículo. Los que ya saben, no hablen. Son los otros. ¿Cómo se dice ese texto que está ahí? Hágale, Julián, bien pueda. Pero ponga el micrófono. Eso. No se te escucha, Juli. Nada, no se te escuchó. No sé por qué. Bueno, ya sé que no lo puedo regañar. Bueno, ¿quién está por ahí? Voy a poner acá. Luisa Pérez. A ver, Luisa. O Antonia. Bueno, buenas noches. Hola, buenas noches. Segunda de Pedro, Sí. capítulo 1, versículo 21. ¿Ya lo tienes ahí? No, Listo, no bueno. es que me acabé de conectar. Listo, ok. Saludos pues para Antonia. ¿Quién lo tiene ya? Segunda carta de Pedro, muchas gracias Luisa, muy bien. Capítulo 1, versículo 21. Yo la tengo. Vale. Dice, pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Bueno, muchas gracias. Sacamos de este texto del Nuevo Testamento. Nada viene por criterio humano solamente. El Espíritu Santo es nuestra garantía de que se han conservado los libros que nos traen la verdad que viene de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ha sido el Espíritu Santo el encargado de inspirar a esos hombres, a esas comunidades, inspirar lo que debe quedar en la Sagrada Escritura. Esto no es una cuestión, les voy a insistir, no es una cuestión mágica, como que el Espíritu Santo llegó y quitó y ¡pum! No, es una cuestión de nosotros aceptar y comprender la antropología cristiana. Y la antropología cristiana es que Dios está dentro de cada uno actuando, que lo hemos confirmado con el bautismo. El bautismo es esa confirmación de que somos hijos de Dios, de que hemos entrado en la vida de Jesús. Entonces confirmamos que Dios está en nosotros, motivándonos e inspirándonos. Y esa vida de fe se puede cultivar o se puede apagar, o como diría San Pablo, entristecer al Espíritu Santo. ¿Cierto? Como todo lo que sabemos, como todo lo que los autores inspirados o agiógrafos afirman, debe tenerse como afirmado por el Espíritu Santo. Hay que confesar que los libros de la Escritura enseñan firmemente, con fidelidad, sin error,
la verdad que Dios quiso consignar en las Sagradas Escrituras para nuestra salvación. Así pues, toda escritura es divinamente inspirada y útil para enseñar, para herir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda obra buena. Ya habíamos tenido este texto la semana pasada, aquí lo vamos a repetir. Yo quiero que nos fijemos en esto. Dice que el Espíritu Santo nos hace confesar que en la Escritura hay firmeza, fidelidad y no hay errores en la verdad que Dios quiso consignar, ¿sí? Y yo les voy a poner una trampita más adelante. Todavía no, ahorita cuando volvamos a hacer un ejercicio bíblico. La inspiración de Dios, esa palabra inspiración, viene del latín inspirare, que significa soplo, por eso está ahí en la imagen como ese signo del viento, que es uno de los primeros que vemos en la Sagrada Escritura, el Espíritu de Dios, ¿cierto?, que se movía, el Espíritu de Dios que es ruaj, el Espíritu de Dios que sopla, ¿sí?, el Espíritu de Dios que es fuerza de Dios actuando, renovando. Es un símbolo muy bonito del Espíritu Santo, el soplo de Dios. En el Génesis, cuando Dios está creando, lo que hace es dar de su espíritu, regalarlo, infundirlo en el ser humano. Entonces ya esta criatura no es cualquier criatura, tiene la participación de Dios mismo, ¿sí?, tiene el soplo de Dios. Nos dice Luis Alonso Chequel que la moción del Espíritu Santo y debajo de ella la obra del lenguaje del agiógrafo ponen en acto la revelación. Eso está muy complicado. Quiere decir que Dios nos revela, nos muestra su verdad a través de lo que mueve en el lenguaje del escritor sagrado. El Espíritu Santo no le quita las palabras al agiógrafo, no le quita las palabras, utiliza sus palabras, utiliza sus dichos, utiliza su genio, utiliza todo como vehículo para poder mostrarnos la verdad de Dios, ¿sí? En su tiempo llamó a Abraham para hacerlo, Dios llamó a Abraham para hacerlo padre de un gran pueblo, al que luego instruyó por los patriarcas, por Moisés y por los profetas, para que lo reconocieran Dios único, vivo y verdadero, Padre providente, justo y juez, para que esperaran al Salvador prometido, y de esta forma, a través de los siglos, fue preparando el camino del Evangelio. Lo que hace el Espíritu Santo en la naturaleza humana es ir haciendo progresar este mensaje de la salvación. Entonces acá nos están diciendo que, es partecita de la Dei Verbum, que Dios a partir de Abraham, de Moisés, de los profetas, fue inspirando, fue metiéndose en esta experiencia humana para irnos mostrando la perfección del Evangelio. ¿Cuál es la perfección del Evangelio? Jesucristo nuestro Señor. Digamos, eso nos quiere decir que la inspiración de la Sagrada Escritura no fue solamente que el santo escritor se levantó una mañana inspirado, pensando en Dios, y se puso a escribir. Significa que la inspiración, que la Sagrada Escritura tiene una inspiración, es sucesiva y dinámica, crece orgánicamente con la vida del pueblo. La inspiración se va perfeccionando en la historia, se va completando, se va dejando encaminar en la medida que el pueblo de Dios se deja guiar por el Espíritu, se deja soplar por el Espíritu. Eso de lo sucesivo y dinámica lo vamos a ver ahorita con unos textos bíblicos. La inspiración manifiesta la encarnación. Dios se hace presente. Si nosotros somos creyentes en la encarnación, es decir, ¿Dios se puede hacer un ser humano? Sí, claro. Lo que Dios nos ha mostrado es que Dios puede tomar carne en nuestra realidad. ¿Para qué? Para mostrarnos quién es Dios desde nuestra realidad, que es de carne, que es de seres humanos. Entonces, si Dios mismo se hizo hombre en Jesús, se encarnó, tomó nuestra condición humana, la misma propiedad de Dios en el ser humano se hace verdad. En nuestra realidad, en nuestra vida, Dios se encarna con su palabra, Dios toma carne si nosotros nos abrimos, ¿sí? Nos abrimos a esa experiencia. Y lo que les decía ahorita, la palabra del hombre es el vehículo que nos transmite la palabra de Dios.
Si esa revelación hubiera sido acá en Antioquia, pues venía en paisa y si nos hablaba de agua panela y de arepas. ¿Sí? Pero Dios ha tomado, ¿qué? El vehículo, que es la misma, el mismo lenguaje, la misma manera de ser de los santos escritores, respetando a Dios como eso de la cultura, pero a la vez va perfeccionando, como les digo, a través del tiempo y a través de la comunidad, cómo se manifiesta esa revelación de Dios. ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Preguntas? O si van teniendo preguntas, lo van poniendo en el chat, que ahorita las miramos. Bueno. Espero que haya quedado claro lo de la inspiración. Lo de la inspiración es un tema muy complejo, muchísimo más profundo. Yo sé que sobre todo en este ambiente que estamos en un ambiente de discípulos, estamos caminando en medio de la fe, es no solamente un poquito más fácil comprenderlo desde el entendimiento, sino comprenderlo desde la experiencia del Dios que habla. Entonces, si nosotros somos mujeres y hombres de fe, hemos comprendido que lo que leímos en la Sagrada Escritura, que lo que escuchamos cuando nos predican la palabra, no es cualquier tipo de palabra humana, es Dios hablando. Entonces, de eso se trata la inspiración. No es una cosa mágica, no es que entraron en un trance, no es que estaba por allá, perdónenme la palabra, por allá trabado quién sabe el autor y empezó a decir las palabras y no, es un trabajo arduo que va quedando en la historia real, normal, escribiendo, corrigiendo, poniendo aquí con muchas cosas y muchos detalles. En esto de la inspiración entra entonces lo de la verdad. Entonces, la palabra de Dios en la Biblia, ¿está la verdad de Dios? Sí, eso es lo que nos dice la de Hipermon. ¿Sí? Eso es lo que nos dice. Ahorita lo vamos a ver yo si la que sigue es la que tiene, sí. Bueno, voy a adelantar esta para que hagamos el ejercicio práctico. Como todo lo que los autores inspirados o agiógrafos afirman debe tenerse como afirmado por el Espíritu Santo, y hay que confesar que los libros de la Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin error. Subrayé en amarillo otra vez este texto, dice: la verdad que Dios quiso consignar en las Sagradas Escrituras para nuestra salvación. ¿Cuál es la verdad que trae la Sagrada Escritura? La verdad que Dios quiso para nuestra salvación. Esa es la verdad que trae la Sagrada Escritura. Si yo voy al libro sagrado buscando otro tipo de verdad, entonces yo muy fácilmente me voy a confundir, voy a creer que la Biblia es falsa. ¿Sí? Entonces, la intención de la Sagrada Escritura es llevarnos al pleno conocimiento de la verdad de la salvación de Dios. ¿Sí? Eso nos va a quedar claro. Por eso yo les decía que les traía unas cascaritas. Les voy a pedir que busquen esas parejas, ahí están con esos colores, tengo 3 parejas y una por acá pequeñita, pero esta última la busqué por ahí y no la comprobé, entonces por eso la puse pequeñita. Vamos a buscar esos duetos de textos bíblicos. Escoja usted el que quiera, Mateo y Marcos, o esos 2 de Génesis, o esos otros 2 de Génesis. ¿Listo? Escojan ahí lo que quieran. Si alguien tiene los textos, pone el micrófono y me dice, y de una vamos leyendo. Mateo 28:1. ¿Sí? Marcos 16:2. Voy a buscar. ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué dice? Dice: pasado el sábado, al aclarar el primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a visitar el sepulcro. Listo, hasta ahí. Y tienes inmediatamente a Marcos 16:2. Listo, dale que si no puedes buscar la tía Rosa, entonces vas escuchando ahí, tranqui. Necesito que entonces retengamos ahí.
Entonces iba María Magdalena y María al sepulcro. Marcos 16, ¿qué dice? Y muy temprano, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro. Apenas había salido el sol. Se decían unas a otras. Hasta ahí es. Hasta ahí es. Listo. Se decían unas a otras, ¿a quién se refiere? Si te devuelves un versículo. A María y a... ¿A quién más? Sí, devolviendo un versículo a María Magdalena y a otra María. No, en Marcos. Porque me Marcos hablaste de hablar 16. de otras mujeres. Dice Marcos 16, 2. Sí. Y muy temprano, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro. Apenas había salido el sol. Sí. Se decían unas a otras, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada Hasta del ahí, sepulcro? hasta ahí, hasta ahí. Lo que quiero que notemos es que no estamos predicando esto, sino que lo estamos estudiando. En Mateo 28:1 dice que llegó María Magdalena y María, ¿cierto? Y otra María. ¿Llegaron cuántas mujeres? 2. En Marcos, lo que te estoy tratando de decir es que mires en Marcos cuántas mujeres y que te devolvieras, porque el texto que me leíste decía, entre todas se decían, y no entre las dos se decían. En Marcos dice que fueron María Magdalena, María la de Santiago, Salomé, y entonces empieza a mencionar por lo menos otra mujer. Entonces, a ver, ¿quiénes fueron al sepulcro? ¿Fue María Magdalena con la otra María? ¿O fue también con Salomé? Y si me voy al Evangelio según San Juan, me va a decir que María Magdalena estaba sola. Entonces, ¿dónde está la verdad? Lo que les estoy mostrando es esto que es real y que muchas veces lo que pasó en la lectura es que uno muchas veces no detalla lo que pasa ahí en los textos y uno los pasa por alto. Entonces, con esto que vamos a aprender un poquito acá, vamos a ser un poco más cuidadosos con mirar la diferencia de los textos. Entonces, ¿quién me está diciendo la verdad? Eso que no hemos mirado Lucas. ¿Qué nos dice Lucas? Que nos va a decir que hay más mujeres. A Lucas que le gusta la posición de la mujer en la iglesia. Entonces, miremos que los textos de la resurrección, por ejemplo, estos, nos dicen, bueno, entonces a la final, ¿quién fue? Por coincidencia, ¿cierto? Y ya lo sabemos en el estudio bíblico, pues María Magdalena es apóstol de los apóstoles, pues fue una de las que vio la resurrección de primera, ¿sí? Pero entonces, miren, detrás de esta realidad nos está diciendo que las mujeres, que hubo una comunidad, sobre todo de mujeres, que vio la resurrección. ¿Cuál es la verdad que hay detrás? No, es que la Biblia nos está diciendo mentiras, miren. La Biblia está llena de errores. Eso es un error. Si nosotros nos vamos literalmente a ver los textos, a una persona que esté aquí con mínima inteligencia va a decir, un texto dice una cosa y el otro dice otra. O sea, aquí escribieron una mujer y en el otro no metió la otra. Eso es lo que pasa con esa evolución del mensaje en la Sagrada Escritura y es maravilloso. Para quienes lo entendemos es maravilloso, porque además de comprender la verdad de la resurrección y de la comunidad que ha visto con sus ojos la realidad de la resurrección, está el estilo de Mateo y el detalle de Marcos. Entonces uno dice, Marcos, ¿qué nos quería decir cuando puso esa figura de esas dos mujeres? ¿Y quién era María? ¿Y quién era entonces Susana, de la comunidad? Porque aquí les doy otro detalle dentro de la interpretación que lo vamos a ver luego. Otro detalle, no era fácil que quedara cualquier nombre y cualquier cosa escrita. Entonces, el autor sagrado, lo que iba a escribir lo tenía bien pensadito. O sea, no iba a meter un nombre porque sí. Va a meter un nombre que es muy significativo. Cuando un nombre esté en los evangelios, cuando vemos a alguien con un nombre, es porque es alguien significativo, no en el hecho que ocurrió, sino en la comunidad cristiana, en la comunidad naciente.
Eso detallémoslo, listo. Génesis. ¿Quién tiene Génesis en rojito? ¿Se me durmieron o qué? A ver, Yo lo tengo, Ale. Dale, dale. Entonces, Génesis 1 dice, al principio Dios creó el cielo y la tierra. Téngamelo ahí. Sí. Y la otra dice, cuando el Señor Dios hizo la tierra y el cielo. ¿Qué sigue? No había aún matorrales en la tierra, ni brotaba hierba en el campo, porque el Señor no había enviado lluvia a la tierra, ni había hombre que cultivase el campo. Ojalá ustedes vayan buscando esos dos textos bíblicos para que noten similitudes y sobre todo la diferencia. Entonces, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y repíteme el segundo texto. Cuando el Señor hizo la tierra y el cielo, no había aún matorrales en la tierra, ni brotaba hierba en el campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia a la tierra, ni había hombre que cultivase el campo. Listo. Dejemos ahí, no voy a mencionar nada más de este Génesis, pero yo quiero que detallen dos cosas, una cosa, no más. En Génesis 1:1 empieza a relatarse la creación y en ese otro versículo, ¿qué es lo que pasa? Lina, ¿lo detallaste? ¿Qué fue lo que como que volvió a pasar? Pues ahí vuelven, espérame, allá, pues ahí vuelven y dicen que el Señor hizo el cielo y la tierra. Ok, como que vuelve otra vez a comenzar, como así, ya no lo había creado y entonces otra vez vuelve a comenzar. Ajá. ¿Sí? Digamos con los verdecitos, ¿quién tendrá los verdecitos del Génesis? Nadie. Dale, Juli. Hola, yo. Lo que tienes que hacer es mermarle todo el volumen a uno de los dos dispositivos. Sí, ya. Listo, eso. Dale. Listo. Génesis 1:27. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y mujer los creó. Listo. Saltemos al otro. Génesis 2:18. Luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer a alguien que sea una ayuda adecuada para él. Listo. Ahí dice siguientes, pero vamos a dejarlo ahí. Si ustedes detallan inmediatamente, miren que estamos en el capítulo 1 y 2 del Génesis, en el 1 y 2, vamos a ver que en el capítulo 1 hay un estilo y están hablando de una creación. En el primero que nos leyó Julián, dice que creó varón y hembra. En la Biblia mía dice, pues, como si fuéramos animales, hembra y macho. Pero bueno, creó varón y mujer. Y dice, los creó ese sexto día. Los creó, punto final, ¿cierto? A su imagen y semejanza. Una cosa hermosísima, los creó a los dos. Y resulta que en el capítulo 2 empieza a decir que el hombre es que estaba solo y que había que hacerle una ayuda adecuada, que lo vio como solito. ¿Y qué pasó ahí? Entonces se le desapareció la muchacha del capítulo 1, ¿qué? Esa muchacha sí era andariega. No, lo que pasa con el texto, con este ejemplo del Génesis, nos vamos a dar cuenta de lo que pasa en un mismo libro compuesto con varias tradiciones. Hay varias tradiciones dentro del Pentateuco y dentro del Génesis se puede empezar a notar cómo esa recopilación de textos que tienen que ver con la creación de la humanidad y con el sentido de la humanidad, con lo que Dios quiere para esta humanidad, se va viendo con los escritores sagrados. Entonces hay una tradición que cuenta de una forma cómo se creó todo. Y hay otra tradición, o sea, otros escritores, otra comunidad, que la manera de ver la creación, igualmente teológica, igualmente aceptada por la comunidad hebrea, tiene otro tinte. Tiene, por ejemplo, en el capítulo 2, esa tradición tiene una manera más de ver a Dios
creando al ser humano desde el barro y empieza así, y dice que Dios tiene un rostro y que Dios iba caminando, ¿sí? Nosotros pasamos de corrido leyendo el Génesis y no notamos eso, pero pues hace falta estudiar un poquitico y darse cuenta que miren, como que hay dos comienzos de la creación, como que hay dos creaciones del ser humano, y a ver, pero ya no lo habían creado. Eso no son, bueno, ustedes si lo buscan por ahí van a encontrar como contradicciones de la Biblia y lo amarillista y todo eso. No. Lo que tiene el texto del Génesis, pues gracias a Dios han quedado todas esas tradiciones ahí, porque lo que nos ayudan a ver primero y fundamentalmente es que cuando el pueblo de Israel, cuando el pueblo hebreo quiere preguntarse de dónde viene esta historia, encuentra a Dios. Entonces dice, claro, nuestro origen de dónde es, de las plantas, de los animales, del cielo. La explicación que le viene a dar el pueblo hebreo es, precisamente venimos de Dios, y venimos de las manos de Dios, y venimos de esa imagen y semejanza de Dios. Entonces, detrás de esa contradicción que nosotros podemos ver en los textos, ¿ya? Como esa contradicción, no está la intención de relatar una narración que acabó de ver el santo escritor, sino una experiencia de fe. Una experiencia de fe. Hay narraciones históricas, claro, que les tocó a ciertos autores escribirlos porque eran escribanos, porque eran los encargados de escribirle a los reyes y hacer los anales o las crónicas de lo que pasaba en el reinado. Claro, hay mucho de la historia y hay contradicciones a veces, que se equivocó en un año, que se equivocó en el conteo de otros años, pero a la final la intención del libro no es hacernos un conteo matemático. ¿Se equivocaron en cuántos animales habían? Sí, se equivocaron. ¿Se equivocaron en decir las características de este pueblo? Sí, porque tal vez el agiógrafo tuvo esa condición, no dijo bien la palabra, pero esa no es la verdad que quiere revelar Dios. Verbum Dei, la verdad que nos quiere revelar Dios, la verdad que nos lleva a la salvación. Entonces, no puedo sacar cualquier excusa para sacar de ahí lo que yo quiera explicar desde la ciencia o desde la matemática o desde el conocimiento cultural. No, la Biblia nos arroja datos para el conocimiento cultural, claro, por eso estamos estudiando la Biblia, pero el sentido último no es eso. Bueno, para que terminemos, la revelación, la verdad en la Biblia tiene como objeto el misterio de la salvación de Cristo. Por eso la semana pasada decíamos, es que en el texto del Antiguo Testamento se está hablando de María, se está hablando de Jesús. El agiógrafo en el principio no estaba pensando ni en María ni en Jesús. Estaba descubriendo a Dios actuando en su historia. Y cuando leemos el Nuevo Testamento es indiscutible mirar la figura de María, mirar la figura del Salvador, mirar la figura de la Iglesia en el Antiguo Testamento. Eso es lograr ver la inspiración. O sea, Dios tenía un plan y miren que sí, lo fue cumpliendo. Y eso lo hacemos a la luz del Nuevo Testamento. La verdad bíblica progresa con su propia dialéctica. Las diversas teologías son un diálogo que se controlan mutuamente. Es lo que acabamos de mirar en los textos. Parece que se contradijeran. No es que se contradigan, es que empiezan un diálogo. En el diálogo los textos apuntan a una sola cosa, apuntan a una misma verdad. Aunque parezcan contradictorios, lo que está pasando en la Sagrada Escritura es un mismo diálogo para llegar a la verdad. No es que, ay, mire que es que María Magdalena aquí y las otras mujeres, y entonces entró Pedro o entró quién en el sepulcro, entonces primero pescó tal cosa y tal otra, no. Aunque sean diferentes y diversos, los textos bíblicos tienen una misma verdad. Ellos empiezan en diálogo, esos textos bíblicos, para mostrarnos una teología. La verdad de la Biblia es un privilegio del libro completo. Lo que yo estudie, lo que yo lea, lo que yo comprenda de la Sagrada Escritura, tiene que ver con todo el texto. ¿Sí? Por eso es importante
a verlo, empezarlo a leer, a pensar a leer toda la historia de la salvación, leer el Evangelio y a la luz del Evangelio comprender textos del Antiguo Testamento. Hay que considerar siempre la unidad de toda la Sagrada Escritura. También nos lo insiste la de Iberman. La Sagrada Escritura es una sola. Hay una unidad que nosotros no podemos dejar de ver. A pesar de la multiplicidad de autores, de géneros, de épocas, hay una unidad que la genera el Espíritu Santo en la Iglesia. ¿Preguntas hasta ahí? ¿O entendieron todo? ¿O nos quedamos, mejor dicho? Aleja, todo muy claro. Bueno, gracias a Dios. Listo, Carito, no te había saludado. Dime. Entonces, ¿cómo se dice? Esos versículos o esos textos que ahorita los pusiste, que tenían pues como esas características, ¿tienen algún nombre? No. Yo les dije que eran contradicciones, por decirlo así, pero yo puedo ponerles muchísimas. Entonces puedo decirles una tan... si les doy del Nuevo Testamento, pues hay muchísimas. Por ejemplo, el sermón de la montaña, el sermón del valle de Jesús. O sea, es casi el mismo texto, o sea, el mismo mensaje de Jesús. Bienaventurados los tales, bienaventurados los tales. San Mateo dice que Jesús subió a la montaña y San Lucas dice que estaba en un valle. ¿Sí? Entonces, uno lo puede ver, o sea, cualquier persona lo puede ver como una contradicción. Quien no lo estudia. Quien estudia, yo por ejemplo te doy esa clavecita. Quien lo estudia, entonces dice, claro, San Mateo, como le está hablando a judíos, San Mateo escribió poniendo a Jesús en lo alto de la montaña porque los judíos se encontraban con Dios en la montaña. Esa es la figura del maestro que está en la montaña en el encuentro con Dios, el Moisés que está hablando a su pueblo. A San Mateo le interesa esa figura, que nosotros entendamos, que no entendamos que si Jesús era escalador o no, sino que es el maestro que está en la montaña en el encuentro con Dios. Para Lucas es importante que nosotros comprendamos que Jesús, cuando enseñaba, estaba con el pueblo, al nivel del pueblo. Y no se contradice Lucas con Mateo, no se contradicen. La enseñanza es la misma, pero Lucas quiere apuntarle a una población y Mateo a otra población, para que entiendan la enseñanza de Jesús, pero se pone en una posición diferente, que no se pelean, ¿cierto? Jesús maestro con Jesús que está con los pobres, no se contradice, ¿cierto? Es la verdad de Jesús que está con su pueblo. Entonces, esos son como detallitos. Si ustedes van a buscar contradicciones en la Biblia, no sé, googlean y por ahí debe haber muchas, sobre todo las numéricas, las de narraciones de crónicas y todo, inexactitudes, ¿sí? Inexactitudes que son comunes de los hagiógrafos, pero que no van a quitar la verdad, ¿sí? No van a ser tan profundos como para quitar la verdad del Evangelio, no. ¿Listo? Bueno, terminemos ahí, voy a dejar de presentar aquí. Aleja, ahora sí ya me surgió una inquietud. Dale. ¿Tú de pronto qué metodología nos puedes enseñar para uno identificar esos pequeños detallitos en la palabra? Porque uno puede leer un evangelio, pero son tan detallitos, tan minuciosos que cuando vas camino de Marcos y voy para Lucas, a mí ya se me olvidó los detallitos de Marcos. ¿Me entendés la pregunta? Sí, claro. Pues una cosa muy importante es no lo digo yo, lo dice el Verbum, la lectura asidua de la Sagrada Escritura, que la palabra va haciendo en nosotros como discípulos, incluso aunque no estudiemos, la palabra va haciendo, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a irla leyendo, orando, y sobre todo, clave fundamental, en la iglesia. ¿Sí? Yo voy a retomar lo de la iglesia y lo de la tradición y la Sagrada Escritura en esta semana, porque si no tenemos como esa norma, vamos a estar, como me decían la semana pasada, ¿cuál es la diferencia de los protestantes, de otras iglesias y todo eso? Pues una de las diferencias en la concepción de la Biblia es que nosotros no es que hablemos con la Sagrada Escritura y ya. O sea, lo que me dijo la Biblia y punto. No necesito escuchar a nadie más.
No, la escuchamos en la iglesia porque la iglesia nos trae, además, nos impulsa a comprender el mensaje de Dios. Carito, otra cosa. A ver, cuando, por ejemplo, yo voy a orar un texto, con un texto bíblico, pues yo no me pongo a hacer exégesis y hermenéutica tan estrictamente, porque pues, eso es para el estudio. Entonces, está el estudio, pero si yo me pongo a hacer algo como tan no sé, tan estricto como es la exégesis, pues me voy a demorar más que toda la vida, ¿cierto? Más que San Jerónimo haciendo la traducción. La idea es ir progresando en el estudio para ir teniendo más luz acerca de cómo mirar sanamente un texto bíblico. No nos va a alcanzar la vida para todos los textos bíblicos tener ahí la clave, no. Si quieren, bueno, no sé si nos vaya a alcanzar, porque pues, no sé, yo creo que esta semana nos da. Uno puede mirar, sobre todo en las Biblias de estudio, como la de Jerusalén, en el principio de cada uno de los libros te va a dar una introducción. Entonces te va a decir, el autor fue este, o probablemente fue este. La época en que fue escrito. Te va a decir, la intención del autor fue esta. La teología que está detrás es esta. Y, bueno, esta de pronto tiene algunos detalles y es muy importante cómo lo ha interpretado la Iglesia a través del tiempo. ¿Cómo lo ha interpretado? De pronto te vas a encontrar textos muy antiguos, pero una de las formas fieles de escucharlo hoy es a través del magisterio, a través de los sacerdotes, de los obispos, de la iglesia, de quienes formamos en la palabra. Entonces, si uno se acostumbra a no solamente hacer mi oración, sino voy a escuchar a aquel padre, voy a escuchar la formación al predicador, voy a escuchar o voy a buscar San Agustín, cómo interpretar este texto, entonces vamos a enriquecernos más. ¿Sí? Eso es en comunión de la iglesia. Y así pasito a pasito vamos creciendo en eso. ¿Listo, Carito? Listo, Aleja, gracias. Bueno. Vamos a hacer completas para que completemos esta noche. ¿Quién se va a atrever a hacer completas de los que no han hecho completas? Para que nos pongan a orar. Gente más callada un lunes. ¿Cómo iban a estar? Ah. Si quieren, lo hacemos nosotros dos. ¡Listo! ¡Súper! Esta parejita está hoy, pero mejor dicho, pilosa. Les voy a proyectar. Ya se los pongo acá. Si quieren tener una aplicación con la liturgia de la palabra, la encuentran, te los voy a poner en el chat. Una aplicación para el celular que tiene la liturgia. Así lo encuentran. El chat lo puse. Ah, este no es. Ah, no, sí es. A ver, yo veo. ¿Cuál estoy compartiendo? Sí está ahí la liturgia. ¿O cuál compartí? Aparece lo de la verdad. Ah, pero ¿qué es esto? Venga, pues. Ventana, liturgia de las horas, compartir. Ya saben que lo hacen ahí intercaladito. No hay problema, que si se juntaron los dos. Que el caso es que nos lleven a orar despacio. Hacemos nuestra invocación inicial haciendo el signo de la cruz en nuestros labios y luego pues la bendición así larga, pues que no sabemos, ¿cierto? El persignarse. Bien puedan. Haga la bendición usted y nosotros empezamos a leer. Listo. Esta partecita es muy sencilla. Si miran mi cámara ahí, yo la tengo, hago las dos. Que dice las que están en rojito, ¿cierto? La invocación y la respuesta. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrer. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y entre vosotros, hermanos,
que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cuando la luz del sol es ya poniente, gracias Señor, es nuestra melodía. Recibe como ofrenda amablemente nuestro dolor, trabajo y alegría. Si poco fue el amor en nuestro empeño de darle vida al día que fenece, convierta en realidad lo que fue un sueño, tu gran amor que todo lo engrandece. Tu cruz, Señor, redime nuestra suerte de pecadora en justicia e ilumina la senda de la vida y la muerte del hombre en la fe. En la fe lucha y camina. Jesús, Hijo del Padre, cuando avanza la noche oscura sobre nuestro día, concédenos la paz y la esperanza de esperar cada noche tu gran día. Amén. Ahí la antífona inicial. Siempre hay una cosita aquí que se llama antífona, que es un pedacito del salmo que sigue y que se dice al principio y al final. Tú, Señor, eres clemente y rico en misericordia. Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva a tu siervo, que confía en ti. Tú eres mi Dios, piedad mi Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra la de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. En el día del peligro te llamo, y tú me escuchas. No tienes igual entre los dioses, Señor, ni hay obras como las tuyas. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Enséñame, Señor, tu camino, para que siga tu verdad. Mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre. Te alabaré de todo corazón, Dios mío. Daré gloria a tu nombre por siempre, por tu grande piedad para conmigo, porque me salvaste del abismo profundo. Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí. Una banda de insolentes atenta contra mi vida, sin tenerte en cuenta a ti. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Da fuerza a tu siervo, salva al hijo de tu esclava. Dame una señal propicia, que la vean mis adversarios y se avergüencen, porque tú, Señor, me ayudas y consuelas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú, Señor, eres clemente y rico en misericordia. Dios nos ha puesto para obtener la salvación por nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que, velando o durmiendo, vivamos junto con Él. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos liberas. Te encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos,
para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Concede, Señor, a nuestro cuerpo fatigado el descanso necesario y haz que la simiente del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una muerte santa. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, clemente, piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Bueno, queridos y queridas, voy a quitar aquí la grabación.